bienvenidos ya a esta la última sesión de los seminarios del Máster de Estructura. Hoy tenemos al profesor César de Santos Berbel, ingeniero de camino y profesor de estructura de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid. A César lo conocí, yo creo recordar, hará ya 2 años por ahí, una de mis visitas a la Escuela de Arquitectura, y conocí su tema de monitorización de estructuras y subida de estructuras con drones. Entonces, ya por fin lo he conseguido venir aquí a Granada a dar una charla, así que os dejo con él, que va a hablar de un tema bastante interesante que tiene una amplia aplicación en el ámbito de la ingeniería civil y también, como no, de la arquitectura. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Soy César de Santos Berbel, ingeniero de caminos, canales y puertos y profesor contratado doctor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Lo primero, pues quiero agradecer al profesor Rafael Bravo por invitarme a hacer esta exposición sobre aplicaciones de drones en la inspección estructural de puentes, herramientas para el mantenimiento y la seguridad. Voy a recorrer el siguiente índice para hacer esta presentación. Comenzaré hablando de las inspecciones de estructuras, porque son importantes. Voy a hacer un recorrido por algunos fallos estructurales recientes en puentes y daré unas pinceladas sobre métodos tradicionales de inspección de estructuras. A continuación hablaré de cómo son las tomas de datos con estas aeronaves, las características que tienen los drones para poder realizar la inspección de estructuras, la normativa a la que deben ceñirse las inspecciones de estructuras con drones, la operación de los mismos. Después hablaré de cómo es la extracción de información de los sensores, la elaboración de modelos y los procedimientos de evaluación. Y por último abordaré los retos y oportunidades que presenta esta tecnología innovadora. Bueno, pues comenzamos con la inspección de estructuras. Realmente las estructuras son activos muy importantes en las redes de transporte. Si pensamos, por ejemplo, en la red estatal de carreteras, existen prácticamente 23.000 obras de paso catalogadas, y resulta que las estructuras no están sometidas a unos niveles de carga muchas veces similares a aquellos para los que se proyectaron, sino que de vez en cuando pues, se ve que aumentan las exigencias de uso. Además, existen las acciones meteorológicas a las que están expuestas las estructuras, hacen que se acelere el deterioro de las mismas. Y en el caso de los puentes de carreteras, pues nos encontramos que los fundentes que se utilizan para operaciones de vialidad invernal, pues muchas veces también aceleran el deterioro de las estructuras. Entonces, nuestra tarea a la hora de inspeccionar estructuras sería detectar de manera precoz los posibles deterioros para, por un lado, reducir los riesgos de fallo, optimizar los recursos que se dedican al mantenimiento de estructuras y poder prolongar así la vida útil de las mismas. Bueno, en cuanto a ejemplos de fallos estructurales, hace ya algo más de 2 años se produjo un colapso de 2 vanos del viaducto de Castro en la autovía 6 en la provincia de León, supuestamente debido a la pérdida de tensión de las armaduras activas. Entonces fue un tremendo impacto para esta vía de transporte, con un nivel de tráfico bastante importante, porque hubo que desviar todo el tráfico por la única calzada, o incluso esa también después fue demolida, y tuvo que desviarse todo el tráfico por la antigua Nacional 6. Otro caso significativo, pero probablemente menos conocido, es un ramal de enlace en Madrid, en el nudo que une las autopistas M607 y M40, que debido a deformaciones excesivas pues tuvo que ser demolido y reconstruido. Un caso también bastante significativo, más reciente aún, es el puente de los 16 Ojos en San Esteban de Gormaz, un pueblo de Soria. Entonces, las riadas que se produjeron como consecuencia de las fuertes lluvias de marzo produjeron el colapso de algunas partes de este puente,
Y esto fue especialmente significativo por el hecho de que en este caso no existe ningún otro puente en 20 kilómetros a la redonda para poder cruzar el río Duero. Entonces supuso un grave trastorno para los habitantes de la zona. Bueno, los métodos tradicionales de inspección, si necesitamos que un técnico tenga acceso a alguna parte de la estructura que es difícil de acceder, pues habitualmente se emplearán camiones grúa con cesta, donde vemos que un camión tiene que estar aparcado en una orilla del tablero del puente para poder acercar a los técnicos a la zona de inspección. Encontramos que también pueden ser camiones que dispongan de una pasarela móvil que permiten un poquito más de movilidad dentro de la zona a inspeccionar, pero también es una maquinaria, pues eso, que produce un trastorno porque está aparcada sobre el tablero y podría interferir en el tráfico. Por otro lado, puede ser que en puentes arcoatirantados o en estructuras de gran envergadura sea necesario realizar trabajos verticales donde los técnicos se tienen que descolgar por partes de la estructura para inspeccionar aquellas zonas que precisen oportuno. Y además contamos con la colocación de instrumentación de sensores en las estructuras, como pueden ser acelerómetros o galgas extensométricas, para realizar la monitorización de las deformaciones o hacer el análisis modal de la estructura a partir de su operación. Entonces estas técnicas tienen una serie de limitaciones, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en la accesibilidad, pues es complicado de llegar a determinadas zonas si están en puntos muy elevados, si se encuentran recónditas porque están a lo mejor en el espacio entre dos vigas. En esas zonas, por supuesto, va a ser muy complicado realizar la maniobrabilidad para la toma de datos y también es complicado de sistematizar para hacer un barrido completo de las estructuras para su inspección. Por otra parte, podemos encontrarnos con la subjetividad de la inspección debido a la falta de experiencia del inspector. No debería ser el caso, pero podría ocurrir también esto. Limitaciones debido a la afección al servicio, debido a que, pues como hemos visto, los camiones que se disponen para las grúas cesta o las pasarelas se tienen que colocar en el propio puente y por tanto interrumpen el tráfico o limitan la capacidad de la infraestructura. Las personas que tienen que hacer la inspección, al acceder a las instalaciones, pues primero se ven expuestas a los riesgos de posible tráfico que exista en la vía. Realizar trabajos en altura pues también conlleva obviamente riesgos laborales. Si se realizan trabajos en zonas fluviales pues también existen riesgos, evidentemente, y por supuesto el hecho de que haya una meteorología adversa en el momento en el que se haya programado realizar esa inspección. En cuanto a costes, es también evidente que disponer de maquinaria para realizar esas inspecciones pues conlleva unos costes importantes, como pueden ser los de las plataformas que hemos visto, o disponer de andamiajes, colocar barcazas en los cauces de ríos para hacer las inspecciones, y esto conlleva unos aumentos de costes, como pueden ser los derivados de los retrasos en las actuaciones de mantenimiento de las estructuras, que pueden incurrir en mayores costes para su mantenimiento, porque el deterioro se ha acelerado en el intervalo que pasa desde que se identifican los deterioros hasta que se actúa sobre ellos. Y en cuanto a la instrumentación, pues también podríamos hablar de que estos elementos podrían fallar, no siempre pueden estar tomando los datos que se requiere para hacer la monitorización de la estructura, o incluso podrían ser susceptibles de afecciones por vandalismo. Bueno, pues si nos fijamos, por ejemplo, en las estructuras de la red de carreteras del Estado, existe una guía para la realización de inspecciones en obras de paso,
en la cual hay tres tipos de inspecciones. Por un lado tenemos la inspección básica, que sería una inspección llevada a cabo por personal de conservación, no necesariamente especializado, donde se intenta llegar a los deterioros de forma precoz. En el siguiente nivel tendríamos las inspecciones principales, que son unas inspecciones visuales ya mucho más minuciosas, donde se hacen campañas sistemáticas de reconocimiento de la estructura, y aquí sí que participa personal más especializado, además de medios auxiliares extraordinarios. Y es en este tipo de inspecciones donde puede entrar en juego las aeronaves de las que estamos hablando. Y en el tercer nivel tendríamos las inspecciones especiales, que estas ya serían las que se programan cuando se encuentran deterioros importantes o cuando se ha producido un evento extraordinario que pueda haber dañado de forma importante la estructura, o que puedan ser previas a un proyecto de rehabilitación de la estructura. Entonces aquí participa un equipo multidisciplinar especializado y ya se hacen ensayos más exhaustivos que pueden incluir incluso métodos destructivos o semidestructivos. Bueno, pasamos a la toma de datos con drones. En lugar, ¿qué es un dron o qué es una aeronave remotamente pilotada, una aeronave no tripulada? En fin, hay un montón de denominaciones para estos vehículos. Tenemos, por ejemplo, aeronaves de ala fija, como esa que se observa ahí en la parte superior derecha. Estas son más típicas para operaciones de mapeo, cartográficas. Y luego tenemos otros drones de hélice, que son como ese que se ve en la parte inferior, que son más típicos ya de operaciones de inspección como estas de las que estamos hablando. En cualquier caso, se trata de plataformas de adquisición de datos móviles que operan en el aire. Las características típicas de estos vehículos para este tipo de operaciones, si pensamos en envergadura, por ejemplo, estaríamos hablando de entre medio metro y 2 metros de tamaño. Uno de los parámetros fundamentales que definen las características de los drones es la masa máxima en despegue, que puede variar entre cerca de 1 kilo, incluso 6 kilos, dependiendo del número y el tamaño de los sensores que lleva embarcados. El alcance de operación es ya bastante importante, porque estamos hablando de que podemos pilotar remotamente estos vehículos entre incluso 1 a 8 kilómetros, y creo que en drones de alta gama podríamos estar hablando de hasta 10-12 kilómetros de distancia de control remoto. Según normativa, estas aeronaves operan o deberían operar como máximo a unos 120 metros de altitud. Sin embargo, con los permisos adecuados podríamos operar con alturas mucho mayores, y en cualquier caso las limitaciones técnicas de los vehículos limitan la altura máxima de operación a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, debido a que tienen que tener presión de aire suficiente para mantenerse en sustentación. La autonomía de vuelo que tienen estos aparatos, bueno, pues si hacen operaciones que requieran mucho consumo de energía, podrían ser de tan solo 12 minutos, o en otras operaciones que consuman menos recursos, llegaría hasta unos 40 minutos. En todo caso, las baterías van a ser extraíbles para poder reanudar las tareas de manera rápida en un aterrizaje y despegue. Tipos de sensores que llevan embarcados estas aeronaves. Bueno, el más habitual son las cámaras RGB de alta resolución, que pueden grabar tanto imagen como vídeo, y esto nos permitiría detectar grietas, fisuras, desprendimientos, humedades, eflorescencia, manchas en el hormigón, o incluso, en los mejores casos, detectar la corrosión de armaduras que quedan a la vista, o también podríamos detectar fallos en elementos estructurales de acero, de fábrica o incluso de madera. Y algunas técnicas
innovadoras con las cámaras de vídeo permitirían incluso realizar el análisis modal a partir de las vibraciones que se producen en las estructuras y que son filmadas por las cámaras. Adicionalmente a las cámaras RGB se dispone de cámaras termográficas e infrarrojas que permiten analizar el espectro infrarrojo, el cual nos daría información sobre las humedades que haya dentro de la estructura o de la posible pérdida de adherencia de las armaduras. Ya de manera más innovadora hay drones que incorporan sensores LIDAR. Un sensor LIDAR es un sensor que emite unos pulsos láser, entonces en la dirección en la que emite cada pulso es capaz de identificar a partir del tiempo que tarda en volver el pulso la posición en el espacio de ese punto que ha obtenido. Entonces, con estos sensores que trabajan de manera masiva con alto rendimiento, se obtienen nubes de puntos en 3D de alta densidad. Podríamos estar hablando, si estamos trabajando con un dron que se sitúa próximo a la superficie de la estructura, de entre 100 y 500 puntos por metro cuadrado, lo cual es una densidad bastante interesante para realizar la inspección. En cuanto a la precisión de estos sensores, que depende no solo de la precisión del LIDAR, sino de lo que vamos a ver justo después, en los casos menos optimistas podríamos hablar de entre 2 y 5 centímetros, aunque ya digo que si una toma de datos es muy buena, podríamos estar en precisiones del orden del centímetro o menos. Entonces, con estas nubes de puntos podemos crear el modelo geométrico de la estructura y realizar, por ejemplo, la evaluación a partir de medición de deformaciones. Entonces, aparejado al sensor LIDAR, las aeronaves también disponen de sensores RTK GNSS inerciales IMU. El GNSS es lo que conocemos típicamente por el GPS y el IMU es un sensor inercial con acelerómetros, magnetómetros y otra serie de sensores que lo que permiten es identificar la posición exacta en la que se encuentra el aparato en cada momento. Entonces, con eso tenemos la georreferenciación. Entonces, a partir de la georreferenciación y la toma de datos LIDAR, se obtiene la coordenada 3D de todos los puntos que ha escaneado. En este punto entra en juego la tecnología SLAM, que es lo que se conoce como Simultaneous Locational Mapping. Esto significa que los drones que disponen de esta tecnología son capaces de simultáneamente localizarse en el mapa que están creando de la estructura. Entonces, a partir de este sensor también se puede tener un control total de la trayectoria que se está recorriendo para pues seguirla de la manera más fidedigna posible. Y si en caso de que haya una señal débil de GPS, pues a partir de la referencia inercial se pueda seguir teniendo la georreferenciación del aparato. Bueno, entonces con estas características que hemos visto y en comparación con las técnicas tradicionales de inspección, vamos a obtener una serie de ventajas, ¿no? Como por ejemplo las referidas a la accesibilidad. Ahora, a partir de estas herramientas es mucho más accesible llegar a puntos elevados, llegar a puntos que están recónditos porque se encuentran entre el canto de 2 vigas. La maniobrabilidad de la toma de datos es total, siempre y cuando el equipo se encuentre con suficiente batería, y se puede hacer una toma de datos mucho más sistemática porque puedes hacer un barrido de toda la estructura con todo el detalle que sea necesario. Además, esta tecnología pues, está en constante evolución, entonces en los últimos años ha habido avances muy significativos y no podemos descartar que los siga habiendo en los próximos años. Por tanto, es una tecnología muy a tener en cuenta. Si estamos utilizando esta tecnología para la inspección de estructuras, la afección al servicio va a ser mucho menor, porque no necesitamos invadir una parte de la calzada de la carretera o de la superestructura de la vía para colocar un camión de grúa. Y evidentemente va a mejorar la seguridad, porque en este caso ya no vamos a exponer a los técnicos a la operación junto al tráfico, vamos a eliminar el trabajo en la altura de los técnicos y vamos a eliminar el trabajo sobre las zonas fluviales.
Entonces, además los costes van a ser menores, ya no vamos a tener que disponer la maquinaria, sino que vamos a tener que hacer una inversión en una aeronave y la formación de un piloto y los tratamientos de datos. Podemos hacer un despliegue en múltiples estructuras para una misma campaña, no necesariamente se tiene que ceñir a una única estructura. Podemos además adelantar las actuaciones para hacer una campaña de inspecciones que nos permita identificar antes los daños y por tanto actuar antes sobre ellos, y tendremos un rendimiento de la toma de datos mucho mayor. Bueno, es algo muy interesante y muy importante tener en cuenta la normativa a la cual se tiene que ceñir este tipo de actuaciones. El marco común nos lo marca la Unión Europea a través de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, que en su día publicó un reglamento que ha sido traspuesto a la legislación de España, y en este caso es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la que se encarga de realizar la gestión y la supervisión de estas operaciones. Y a través de ese reglamento se establecen 3 categorías de operaciones. En primer lugar tendríamos la categoría abierta, que sería una categoría para vuelos muy básicos, en zonas donde no existen apenas restricciones y con aeronaves que son también muy sencillas y pequeñitas. Para todo aquello que no está dentro de ese ámbito, el segundo nivel sería una categoría específica. Entonces, en esa categoría se incluirían unos vuelos donde se cubren zonas urbanas o zonas próximas a infraestructuras de transporte críticas, donde el piloto no va a tener acceso visual a la aeronave durante parte del vuelo, y que son típicamente los vuelos que involucran inspección de estructuras, porque el dron va a estar por detrás de un elemento estructural o metido debajo de la losa, del tablero, etc. Y además tiene una serie de requisitos administrativos, como por ejemplo una declaración operacional para registrarse como operador de drones para este tipo de actividades, una evaluación de seguridad que se tienen que presentar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Bueno, luego estaría la tercera categoría certificada, que esta ya queda más allá de estas operaciones porque esta involucra los vuelos con transporte de cargas de cierto peso. Bueno, entonces, en los requisitos que se exigen para un operador de inspección de estructuras necesitaríamos una licencia de piloto especial para una serie de categorías que están establecidas, estar registrado en la Agencia Española de Seguridad Aérea como operador profesional, contar además con un seguro de responsabilidad civil específico para este tipo de operaciones y un manual de operaciones y seguridad para procedimientos en caso de determinadas contingencias. Entonces, si estamos intentando planificar una actuación de estas, deberíamos tener en cuenta que debemos contar con una serie de autorizaciones respecto de las siguientes características. Primero, si se va a hacer un vuelo en un espacio aéreo controlado, como por ejemplo las proximidades de un aeropuerto o de un helipuerto, se necesita una licencia especial. Si se va a sobrevolar zonas urbanas donde hay personas que vayan a quedar por debajo de la zona sobrevolada, pues también es necesario que haya una licencia específica. También se necesita licencia si se va a operar, y es precisamente el caso, junto a infraestructuras de transporte, como son evidentemente los puentes, viaductos, etc. Si se van a hacer vuelos a más de 120 metros de altura sobre el nivel del suelo, que también puede ser el caso, y seguramente también sea el caso en vuelos que los operadores o los pilotos vayan a tener fuera del alcance de su vista la aeronave en determinados momentos. Y entonces supongamos que vamos a hacer un vuelo con dron en las proximidades de esta escuela
Disponemos de un mapa que nos proporciona la entidad de NAIRE, que depende de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, donde nos identifica todos los puntos en un radio de 500 metros que se ven afectados por algún tipo de restricción al vuelo con drones. Entonces, haciendo clic en una zona próxima a esta escuela, nos encontramos que tenemos restricciones de 5 naturalezas distintas. Primero, nos encontramos en una zona afectada por la base aérea militar de Armírica, que eso depende del Ministerio de Fomento. Necesitamos su autorización. Segundo, estamos cerca del helipuerto del Hospital de Granada. Eso depende de la Junta de Andalucía. Necesitamos contactar con ellos para tener una autorización. Estamos cerca de la estación de trenes. Por tanto, cerca de las infraestructuras ferroviarias de Adif, necesitamos correspondiente autorización. Además, estaríamos sobrevolando sobre el entorno urbano de Granada. Eso depende del Ministerio de Interior, del cual necesitamos también una autorización. Y por último, también tenemos una restricción de vuelo fotográfico en la zona Granada Norte, que por cuestiones de defensa y seguridad nacional, pues tiene también una restricción. Entonces tendríamos que tener en cuenta todas esas restricciones para poder operar nuestro vuelo en esta zona. Bien, ¿cómo operan estas aeronaves? Pues en un extremo podríamos tener un vuelo 100% pilotado, en el cual el piloto está en todo momento dirigiendo los parámetros de vuelo y de toma de datos. Y en el extremo contrario tendríamos un vuelo completamente automatizado, en el cual la aeronave, antes de despegar, ya tiene todos los parámetros y toda la trayectoria y toda la información que necesita para su toma de datos. En cualquiera de los puntos intermedios nos encontraríamos en un vuelo híbrido. De hecho, aunque un vuelo sea completamente autónomo, es necesario que haya un piloto constantemente pendiente de los parámetros de vuelo. Entonces, esa intervención manual del piloto nos proporciona seguridad ante cualquier eventualidad que pueda suceder, para interrumpir el vuelo o para cambiar alguno de los parámetros que no habían sido correctamente considerados en la planificación. Y si hubiera alguna imprecisión, podría realizar algún ajuste fino para algo que no quedara perfectamente definido en la planificación. Entonces, en este punto entra en juego también la tecnología SLAM. La tecnología SLAM, que es de la que he hablado hace un momento, que es la que permite localizar la aeronave en el mapa que está construyendo en tiempo real, pues permitiría apoyar tanto el vuelo pilotado como el vuelo autónomo. Entonces, si el vuelo es 100% pilotado, tendríamos un vuelo pilotado asistido. Si el vuelo es 100% autónomo, tendríamos un vuelo integrado autónomo SLAM. Y en un caso intermedio con los tres ingredientes, lo que tendríamos es un vuelo híbrido asistido. Bueno, si nos encontramos planificando una inspección de una estructura con una de estas aeronaves, antes de proceder deberíamos tener en cuenta algunas premisas. Primero, deberíamos conocer o tener acceso a los planos de proyecto, construcción de la estructura y realizar una visita preliminar, tomando fotografías, croquis, medidas auxiliares y evaluando el entorno, e incluso podríamos realizar un vuelo preliminar pilotado, de manera que con toda esa información podríamos tener un modelo básico en 3 dimensiones del cual partir para realizar la planificación de la inspección. Si además existen inspecciones anteriores y tenemos información de las mismas, podemos ya tener todos los ingredientes para tomar la decisión o tomar todas las decisiones que involucran esta planificación. Por ejemplo, necesitaríamos saber qué equipo y sensores debería tener esa aeronave para la toma de datos, dónde realizar el despegue y aterrizaje, tener identificadas las zonas más interesantes, de mayor interés, para hacer en esos puntos una inspección mucho más intensa,
Con ello podríamos ya definir la trayectoria de vuelo, donde el dron podría estar colocado de forma estacionaria en esas zonas de mayor interés o hacer una inspección mucho más intensa y saber si la operación va a ser pilotada, autónoma o alguna cosa intermedia. Bueno, entonces la definición de la trayectoria del dron para inspeccionar la estructura es algo bastante complejo. Por supuesto, los aparatos cuentan con su propio software que debidamente proporcionará, en su caso, a partir de un modelo básico 3D, una trayectoria optimizada para realizar la toma de datos, donde habría que tener determinados parámetros en cuenta. Por ejemplo, imaginad que vamos a tomar imágenes para hacer el modelo y obtener todas las posibles deficiencias superficiales de la estructura. Necesitaríamos tener un equilibrio entre tomarlas lo suficientemente cerca como para tener un buen detalle de la superficie de la estructura, pero alejarnos un poquito para poder optimizar la autonomía de la aeronave. Entonces, en el tema de la optimización de ruta, podríamos encontrarnos con estructuras muy singulares, como por ejemplo este puente de celosía compuesta, como los que se construían allá por finales del siglo XIX, principios del XX. Imaginad que tenemos que planificar una trayectoria que sea capaz de pasar por todos los huecos entre las barras de las celosías para inspeccionar todas las barras y todas sus uniones. Sería una trayectoria pues muy compleja de diseñar y, por supuesto, de optimizar. Y si vamos, por ejemplo, a puentes de gran longitud construidos sobre superficie, sobre el agua, en este caso, pues la planificación de la trayectoria es evidente que no vamos a disponer de autonomía suficiente para recorrer y inspeccionar de manera sistemática todos los elementos estructurales de ese puente. Entonces vamos a necesitar probablemente hacer una serie de vuelos con aterrizajes, despegues y aterrizajes. Entonces tendríamos que invadir en algún momento la calzada para hacer la inspección, porque no podemos hacer la aproximación desde un extremo, ya que consumiríamos una gran parte de la autonomía del dron solamente para llegar hasta la parte central y reanudar desde ahí la inspección. Bueno, todas estas aeronaves, que como digo, las típicas para este tipo de actividades son con hélices, cuadricóptero en este caso que estamos viendo. La aeronave se sitúa de manera estacionaria y opera con una posición predominantemente horizontal, con las hélices rotando en direcciones alternativas, de manera que si el dron se quiere elevar, lo que hace es aumentar simultáneamente la velocidad de giro de todas las hélices. Si el dron quiere descender, lo que hace es reducir simultáneamente la velocidad de todas las hélices. Si el dron quiere realizar un desplazamiento bien frontal o bien lateral, las hélices de la parte trasera del desplazamiento aumentan de velocidad y las delanteras disminuyen, de manera que se produce un cabeceo si va hacia la parte frontal o un alabeo si va hacia la parte lateral, y a partir de esa orientación realiza el desplazamiento siempre según una trayectoria horizontal. Si el dron precisa girarse con respecto a un eje vertical, pues las hélices que giran en ese sentido aumentan su velocidad y las otras la disminuyen, creando un par que hace que gire en ese sentido. Bueno, entonces, a la vista de estas características he traído algunos ejemplos de aeronaves de última generación. Uno de ellos es este Flyability Helios 3, que como puede verse tiene una particularidad, que es que se encuentra envuelto en una jaula protectora, y lo que es un dron especializado en la toma de datos dentro de espacios muy reducidos. La jaula lo que permite es proteger todos los sensores y todo el equipamiento que lleva a bordo.
Pues ahí arriba lleva el sensor LIDAR, pues ese sensor gira a una velocidad muy alta, en la cual va lanzando radios de pulsos LIDAR y va reconociendo los puntos a su alrededor y almacenando sus coordenadas. Bueno, este equipo, como tiene un gran número de sensores, pues necesita una computadora de a bordo bastante importante y realizar la transmisión con el aparato del piloto para transmitirle los datos que acaba de tomar, debido a que necesita, probablemente no tiene suficiente capacidad, solo por el hecho de no consumir toda su autonomía, no tiene capacidad para procesar todos los datos él solo. También es una característica interesante la orientación de las hélices asimétrica. Bueno, esto ya es una cuestión más de aeronáutica. Los motores los lleva encima de las hélices. Algunos de los vértices de la jaula llevan un paragolpes para estabilizarlo en caso de impactar contra alguna de las superficies que está inspeccionando. Luego la parte delantera lleva un montón de sensores que son, entre otros, la cámara RGB de alta definición, una cámara térmica, un sensor de ultrasonidos para medir las distancias a las superficies próximas y unos LED de alumbrado inteligente, porque claro, si se está moviendo en zonas muy recónditas, pues lo más probable es que no tenga suficiente luz para la toma de datos con la cámara RGB. Bueno, pues entonces este sistema, por ejemplo, durante la toma de datos, dado que tiene esos transmisores tan importantes, lo que hace con ellos es comunicarse en tiempo real con el mando del piloto. Entonces le transmite el vídeo en tiempo real para que el piloto pueda dirigirlo y hacer el ajuste fino del que hablábamos, le envía toda la información de la telemetría y este a su vez le devuelve pues, los parámetros de control para que realice la navegación, si es preciso, de forma pilotada. Cuando finaliza la toma de datos, el sistema descarga toda la información de vídeo, imágenes y telemetría a un sistema para su posterior análisis. Bueno, otra aeronave de última generación, esta Skydio 2 Plus, es también bastante interesante. Esta, por ejemplo, cuenta con hélices en la parte superior y otras dos hélices en la parte inferior, y está dispuesto de esta manera porque de esa forma permite a las cámaras que tiene, que son 6, tener el espacio suficiente para fotografiar o filmar la superficie de la estructura que está inspeccionando. También cuenta con un potente ordenador de a bordo porque necesita evidentemente gestionar toda la información que entra por esos 6 sensores, que es mucha. Y tiene los transmisores para, de la misma manera que el anterior, comunicarse con el piloto y enviarle la información en tiempo real. Y un tercer tipo que me parece bastante curioso es los drones submarinos, de los cuales también existen modelos bastante interesantes. Estos modelos nos permitirían hacer el análisis de la estructura bajo el agua. Entonces, si cuentan con un equipo sonar, permitiría reconocer toda la superficie de la estructura, la cimentación y el entorno, haciendo un levantamiento batimétrico de los mismos. Con la cámara RGB pues también tomaría imágenes o vídeo en su caso. Por supuesto, si está operando debajo del agua, podría necesitar iluminar, por lo tanto cuenta con un alumbrado de alta potencia. Incluso tiene ahí unos brazos robóticos que le permitirían de manera telecomandada realizar operaciones de despeje para poder navegar por el entorno en el que tiene que inspeccionar. Bueno, tercera parte, ¿qué información obtenemos y cómo se extrae de estas aeronaves y sus sensores?
Bueno, pues podríamos, por ejemplo, en primer lugar, crear un modelo BRIM, un Bridge Information Model, a partir de la reconstrucción fotogramétrica de las imágenes tomadas en la captura sistemática alrededor de la estructura. Si tenemos una nube de puntos LIDAR, pues podemos hacer un modelo de puntos en el cual existen ya muchos procedimientos basados en inteligencia artificial para hacer la clasificación, o lo que se llama en inglés Semantic Segmentation, que nos permite pues, decir qué puntos pertenecen al terreno, qué puntos pertenecen a la cimentación, a las pilas, a una viga capitel o al tablero del puente. Entonces, a partir de cualquiera de esos modelos, realizaríamos un catálogo de deterioros, pudiendo identificar tanto la tipología del deterioro como la localización del mismo y hacer un catálogo con ellos, así como el nivel de afección de la estructura. Traigo un vídeo, no sé si voy a poder reproducirlo, que nos da... No, este no. A ver si hago el duplicado de pantalla. Lo que pasa es que ahí se va a ver muy pequeñito. Este es un modelo restituido con fotogrametría de un pequeño puente. Entonces ahí se puede observar el nivel de detalle de la información que proporciona, ¿no? Podemos observar ahí pues cómo está esa viga de acero, este pilar de hormigón, las grietas que tiene. Podemos observar con prácticamente todo lujo de detalle cuál es el estado de la superficie de la estructura. En este caso tampoco hay deterioros muy evidentes, pero el detalle es impresionante. Vale. Vuelvo a presentar a pantalla completa. No. Vale. Cosas del directo, ¿no? Pues ahora sí que se ve. ¿Lo estáis viendo también en Teams? Sí, solamente un momento. Sí. Ahora no. ¿Ahora no? Pero se ha visto. Pero ahora estoy compartiendo la pantalla en Teams también. Sí, pero bueno. No está apagado. Pero se ha visto antes. No, pero bueno, voy a poner la pantalla compartida en Teams para que se vea. Vale, con lo del vídeo hemos roto un poquito el flujo y esto sigue reproduciéndose. Por Dios, la hemos liado con el vídeo. Esto debe se queda un poquito tostado. ¿Lo tenemos en Teams también? Sí. Sí, en esta misma diapositiva. Sí. Perfecto. Vale, pues reanudamos entonces. Bueno, algunos de los deterioros que se detectarían con las imágenes RGB que obtenemos de estos
de estas aeronaves, fluorescencias en el hormigón, desprendimiento de zonas, armaduras que quedan a la vista, biocolonización, formaciones biológicas en zonas húmedas o, por supuesto, la aparición de grietas. Incluso podríamos detectar también si un modelo es entrenado de manera adecuada. Esto no va. Vaya por Dios. Ahí. Si un modelo es adecuadamente entrenado, también podría detectar los deterioros en otro tipo de estructuras de otros materiales, como por ejemplo en madera. Entonces, si nuestro reto consiste en obtener de manera automática, y dado que vamos a obtener una gran cantidad de información de manera masiva de estos sensores, sería lo adecuado. Hacerlo manualmente es una misión imposible, como quien dice. Pues lo que utilizaríamos sería técnicas de aprendizaje automático, lo que conocemos como inteligencia artificial, para, a partir de un set de imágenes clasificadas manualmente, si partimos de un modelo preentrenado, podemos hacer el fine-tuning o refinado de ese modelo para especializarlo en la detección de deterioros sobre las imágenes de la estructura. Entonces, ese modelo calibrado podríamos también evaluarlo y obtener métricas de precisión y cobertura para saber cuál es la bondad de los resultados que nos está devolviendo. En los modelos preentrenados de los que hablo, no sé si os sonará, hay una colección de modelos que son los modelos You Only Look Once. Son modelos de redes neuronales complejas que permiten, pues, a partir de una imagen, detectar objetos en esa imagen. Entonces, el fine-tuning lo que hace es especializarlo en la detección de deterioros en las imágenes de estructuras. Si tenéis curiosidad, existe una plataforma, iOS, que tiene un plan gratuito en el cual podríais probar, incluso con colecciones que ellos mismos proporcionan, en la especialización de un modelo preentrenado para la detección de objetos específicos en imágenes. La hemos liado con el vídeo. Si en vez de pantalla completa lo pone. Pues no sé por qué se han quedado ahí como en blanco las diapositivas de a partir de esta. Cosa rarísima. Rarísimo, oye. Se han quedado en blanco todas. Por aquí, esta. Pues si no pongo como antes pusiste el vídeo. Duplicado. Sí, déjalo así. O sea, lo que pasa es que esas, yo creo que ahí no hay nada. O sea, la siguiente era esta.
La siguiente era esta, en la cual lo que... Esto es tremendo. A ver si se recupera. Me vais a perdonar porque esto no me había pasado con ninguno de los ensayos que había hecho. Bueno, en cualquier caso, esta es la siguiente. Entonces, antes hablábamos de la clasificación de imágenes RGB, donde podíamos tener los deterioros que se producen en las estructuras. Pero resulta que hemos hablado de que estos aparatos son capaces, con sus distintos sensores, de proporcionar información no solo de imagen RGB, sino también de vídeos, las imágenes termográficas y especialmente las nubes de puntos LIDAR. Entonces, las futuras líneas de trabajo deberían estar encaminadas, y esto es una parte ya que queda, pues no está actualmente cubierta, al menos hasta donde yo sé, sería crear modelos basados en inteligencia artificial que no solo sean capaces de detectar sobre las imágenes los deterioros, sino que también sean capaces de producir información sobre el nivel del daño. Estamos hablando, por ejemplo, si tuviéramos la clasificación de una zona con una grieta, sobre la imagen podemos decir, sí, efectivamente hay una grieta, nos lo ha clasificado bien, pero si tenemos una nube de puntos LIDAR con suficiente precisión y algunos pulsos LIDAR han penetrado dentro de la grieta, podríamos obtener incluso información de cuál es la profundidad y evaluar el nivel de daño, o si esa grieta estuviera comunicando el exterior con las armaduras. Bueno, esto ya como parte final para concluir. Primero debería hablar de cuáles son los retos a los que se enfrenta esta tecnología, que es bastante prometedora, pero que tiene algunas limitaciones, al menos por el momento. La primera y más fundamental es la alta exigencia que tiene la normativa, porque nos encontramos con que, tal y como hemos visto, las regulaciones son muy estrictas y existen multitud de zonas sensibles en las que es necesario contar con autorización de las pertinentes administraciones para operar los vuelos, y también es particularmente sensible la realización de vuelos en los cuales la aeronave pueda sobrevolar por encima de personas que no están involucradas en la propia toma de datos. ¿Algunas limitaciones operativas? Pues, en primer lugar, podríamos tener en cuenta que las habilidades del piloto, aunque pueda ser un piloto certificado, si es especializado en una toma de datos en una estructura, pues necesitaría unas habilidades mucho más finas, digamos. Otra de las dificultades operativas podría ser la gran cantidad de trabajo computacional que requiere el procesamiento de datos, y muchas veces también es importante, y no siempre es posible, encontrar una zona adecuada para realizar el despegue y el aterrizaje de la aeronave, las posibilidades de la estructura que se va a inspeccionar. Si la zona de despegue y el aterrizaje, por ejemplo, estuviera relativamente lejos de la estructura, pues habría un consumo de recursos, de la autonomía de la aeronave para llegar hasta el punto en el cual tiene que realizar la inspección. También se ven afectadas las aeronaves por la meteorología. No siempre es posible volar. Si tenemos lluvia o viento ligero, quizá sea posible volar, pero se reduce la fiabilidad de la toma de datos que vamos a obtener de ese vuelo. Y si, por supuesto, la meteorología empeora, pues no va a ser posible realizar la toma de datos. También es importante tener en cuenta que los drones necesitan unas condiciones lumínicas adecuadas para su toma de datos, especialmente las relacionadas con sensores cámara RGB. Y por otro lado, sería interesante tener en cuenta que hay limitaciones técnicas importantes que, bueno, suponemos que con el avance de la tecnología, con el tiempo, se irán mejorando, y de hecho existen líneas de trabajo en ese sentido. Pues si pierden la señal GPS, pues la geolocalización no va a ser especialmente buena,
si pierde la señal de control con el piloto, pues estaríamos perdiendo la capacidad de pilotarlo de forma manual. Todavía las autonomías, como hemos visto, hasta 40 minutos pueden considerarse que son muy limitadas para los vuelos. Por otro lado, la baja capacidad de carga lo limita mucho también la posibilidad de toma de datos y de trabajo con estas aeronaves, el riesgo de colisiones o que no existe suficiente precisión con los sensores, con la tecnología actual, como para hacer un análisis adecuado del comportamiento dinámico de las estructuras, aunque existen líneas de trabajo, insisto, en ese sentido. Y creo que una cosa importante que hay que mencionar es las futuras oportunidades laborales que presenta esta tecnología, porque se están demandando perfiles técnicos multidisciplinares para operar o para planificar trabajo con drones. No a lo mejor tanto en España, pero sí en otros países donde ya se ha avanzado más esta tecnología. Entonces se necesitarían técnicos especializados en drones, analistas de datos e imágenes tomadas con esta tecnología, o ingenieros que sean capaces de incluir los flujos de trabajo relacionados con la inspección de puentes utilizando drones, para asesorar a empresas o a instituciones públicas acerca del uso de esta tecnología. También sería necesario perfiles de consultores en inspección de estructuras con aeronaves. Y si vamos a una jerarquía más alta, tendríamos perfiles de gestores de proyectos para la inspección de estructuras con drones, por supuesto, y ya en último lugar necesitaríamos investigadores que sean capaces de desarrollar técnicas innovadoras o de sacar el máximo partido de los sensores de estas aeronaves para la toma de datos. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención y disculpad los problemas técnicos sobrevenidos por el vídeo que os he mostrado. Bien, pues. Sí. La experiencia que tiene la autorización es una de delincuente, por ejemplo. Y como en el caso que has dicho aquí de la escuela, toda esa gente implicada. Todos tienen, o sea, no hay una autorización que solicite y que primen sobre las demás y que no haya que hacer todas las gestiones. Hay que solicitar todas las solicitudes. ¿Y cuánto tiempo hay que perder en eso? Porque no, tampoco es que estén puestas al día. Yo creo que llega al Ayuntamiento de Granada o a algún sitio y dice, oye, que quiero hacer un vuelo, dame una, y no saben ni lo que está pidiendo. No sé cómo. Bueno, a ver, primera cuestión. Desde mi experiencia, yo ahora mismo en este aspecto me encuentro en la situación de buscar financiación para realizar experiencias piloto respecto a esta tecnología para la inspección de puentes. Entonces, yo todavía no me he encontrado la tesitura de tener que pedir autorización a ninguna administración. Pero yo lo que preveo es que, evidentemente, primero, si te piden 5 autorizaciones distintas, tienes que ir de una en una. No existe un procedimiento único para solicitar las 5. Y la demora que puede tener eso, pues conociendo cómo funciona la administración en España, pues, desde luego que es una de las principales limitaciones, y la verdad que yo no sabría dar un dato de cuánto se puede demorar a hacer algo así. Ella que más te va a costar sería la de cartográfico del aire aquí en la escuela, que suele tardar unos 10 días. Esa es la que más tarda. Luego armilla suele responder rápido y el Ministerio del Interior sería más complicado. Nosotros sí hemos tenido que pedir y esa es la que más tarda. Bueno, eso es rápido. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta técnica. Yo me queda mucha. ¿Cuánto es lo máximo que se puede acercar el dron a la estructura? ¿Qué tipo? ¿Hasta qué distancia se acerca? Bueno, pues este que hemos visto, el Helios 3. Por ejemplo, se puede acercar del orden de centímetros, o sea, tiene los paragolpes precisamente porque es que su área de trabajo puede ser
el orden de centímetros, aproximación a la superficie. Ya, estos de otro, pues yo creo que ya este no se podría acercar más de medio metro, porque hay que tener en cuenta que este tiene las hélices desprotegidas, mientras que el otro las tiene, digamos, dentro de lo que es la carcasa. Entonces yo no diría que más de medio metro. Cuando he hablado de la planificación de la trayectoria, en este, por ejemplo, si es una cosa estándar, podríamos hablar de entre 1 y 3 metros de distancia, o sea, recorrer una trayectoria para cubrir de manera exhaustiva toda la superficie a una distancia de entre 1 y 3 metros. Más bien 3 que 1, o sea, 1 sería para cuestiones muy específicas que requieran una observación detallada de la zona. ¿Y la última? Mira, se nos da el caso de que encontramos, por ejemplo, una armadura que queda, que se está viendo que tiene un problema, tiene un tipo de armadura que podríamos discutir además. ¿Se podría dar el caso de que con el dron hay casos en los que se pueda con el dron reparar, hacer la reparación? ¿Hacer ligeras, inyecciones? Buena pregunta. Esa es, digamos, una de las líneas experimentales en las que se encuentra esta tecnología. O sea, realizar tareas con el propio dron. La dificultad principal de esto es que si necesita tener brazos robóticos o alguna cosa que requiera algo adicional a volar o tomar datos, pues todos esos equipamientos tienen peso propio y consumen recursos energéticos, entonces pues evidentemente recortan drásticamente la autonomía. Ahora mismo yo creo que de eso en particular no he leído nada, pero evidentemente es una línea muy interesante que merecería la pena explorar. Yo una curiosidad, porque hablabas del tema de segmentación de nubes de puntos y la clasificación, y no sé si, yo este tema lo he trabajado desde un punto de vista de investigador, no sé si existen iniciativas a la hora de estandarizar todo eso, porque entiendo que todo esto entronca mucho con la filosofía Lean, al final tendrá que haber una metodología común. No sé si sabes un poco cómo eso, cada grupo de investigación pone su clasificación. Pues la verdad es que ahí ya no soy experto en el asunto, entonces yo he trabajado con segmentación, pero en un software específico, y el hecho de que exista un estándar o una iniciativa para la estandarización, al menos a mí de momento no me consta, pero sí que sería una cuestión muy interesante para poder operar con distintas plataformas, claro. ¿Alguna pregunta más? Yo sobre el tema de precisiones, que has hablado al final, te lo has dejado como retos, ¿no? Parece que la precisión en deformaciones todavía no está resuelta. ¿Hasta qué precisiones se están llegando? Bueno, yo por lo que he leído, y de hecho debéis haber tenido una conferencia de un profesor italiano hace no mucho, ¿puede ser? ¿Filippo? ¿Filippo qué más? ¿Ubertini? Pues sí, creo que sí. Este profesor ha publicado recientemente una experiencia de investigación en la que han medido deformaciones en un puente celosía metálico en la provincia de Toledo, un puente de ferrocarril, en el que colocaron 2 locomotoras en el vano central, hicieron la toma de datos antes de la carga y después de la carga. Y entonces es un puente relativamente flexible, o sea que tiene unas deformaciones grandes, han podido medir esas deformaciones, y las deformaciones que han medido tanto con instrumentación como con, en este caso, fotogrametría, han dado resultados relativamente parecidos. Las deformaciones estaban en torno a 5 o 7 centímetros en el centro de vano máximas, y pues puede haber habido ahí un error de unos 2 centímetros entre una y otra. O sea, eso es una medición bastante reciente con un equipo virtual. ¿Y de experiencia de análisis dinámico? ¿Conoce alguna? Pues de eso también tengo una en mente, pero yo lo veo un poco ciencia ficción. Resulta que
si colocamos un dron con una cámara de vídeo de manera muy próxima a la superficie, bueno, pues podemos hablar de medio metro a lo mejor, si la captura de vídeo tiene una frecuencia suficiente como para capturar la amplitud máxima de la oscilación del puente y el dron se encuentra en una situación perfectamente estacionaria, con lo cual necesitaríamos que las condiciones meteorológicas fueran absolutamente ideales, se supone que es capaz de encontrar las frecuencias propias de vibraciones y con eso podríamos hacer un análisis modal o complementar el análisis modal que hacemos en un modelo, por ejemplo, de elementos finitos del puente. Porque usar los dos drones se pudieran sincronizar. Sí, bueno, de hecho una de las líneas es las nubes el internet de drones y los enjambres de drones. Porque, bueno, probablemente todos hemos visto estos espectáculos de luces de drones y tal. Entonces esos, aparte de objetivos recreativos, también se pueden utilizar para inspecciones de estructuras. En este caso, pues no sé si tiene especial interés tener un enjambre, pero a lo mejor dos sí podría tener interés, y sobre todo para el hecho de garantizar la comunicación con el piloto, porque si disponemos de un dron intermedio que nos haga de antena transmisora, nos podría facilitar, nos podría garantizar que la georreferenciación del dron es correcta, que la comunicación con el piloto es correcta, etc. Y entiendo que dentro de ese rango de aplicaciones también podríamos colocar dos drones a hacer la toma de datos de vídeo para ese posible análisis. ¿Una otra pregunta? Otro aplauso. He subido la plataforma Prado para aquellos que tengan que subir los semillas.